Bueno, hoy vamos a ver la tercera presentación, que es el tema de trabajo y energía. Voy a empezar por compartirles pantalla, así vemos la presentación. Es importante primero definir qué es el trabajo. ¿Se acuerdan que la presentación pasada Julieta les dijo que una fuerza tenía como efecto acelerar a los cuerpos, es decir, cambiar su velocidad? Si la fuerza cambiaba su velocidad, hacía cambiar la velocidad de los cuerpos, estos iban a desplazar una determinada distancia. Vamos a llamar o a definir a la nueva magnitud física trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento que realiza ese cuerpo al ser empujado. A esto vamos a llamar trabajo. ¿Cuál es la fórmula del trabajo? Básicamente, como ahora se los voy a señalar, el trabajo lo designamos con la letra W y es igual a el producto de la fuerza por la distancia. Pero fuerza y desplazamiento son dos vectores y el trabajo es una magnitud escalar. Por lo tanto, la definición correcta sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. Con esto tenemos una primera conclusión. ¿Todas las fuerzas realizan trabajo? No. Las fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas que están dirigidas en la misma dirección del sentido del desplazamiento, son paralelas al desplazamiento. ¿Cuál es la unidad del trabajo? El joules. El joule es newton por metro, como podemos ver aquí abajo. Vamos a ver una introducción teórica y después ejercicios de aplicación. En estos ejemplos podemos ver qué fuerzas realizan trabajo y cuáles no. En el primer ejemplo, si vemos, el desplazamiento es cero. Por lo tanto, aunque apliquemos una fuerza, si el desplazamiento es cero, no hay trabajo. En este caso, fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección. Por lo tanto, lo podemos calcular directamente como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Fíjense en este caso. En el tercer ejemplo, esta mujer está aplicando una fuerza con un determinado ángulo respecto a la dirección del desplazamiento, que es una dirección horizontal. Si dijimos que la fuerza que realiza trabajo es una fuerza que es paralela al desplazamiento, por lo tanto vamos a tener que la componente X de esta fuerza realiza trabajo. Si nos fijamos, es fuerza por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza aplicada por la distancia, que este es la fórmula de aplicación. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una fuerza que no es paralela al desplazamiento, van a tener que calcular la componente que sea paralela a la dirección en la que se está moviendo el objeto. Gráficamente, podemos decir, si graficamos en el eje Y la fuerza y en el eje X el desplazamiento, el trabajo realizado por esa fuerza no es más que el área bajo la curva. Vamos ahora a hacer un análisis del signo de trabajo. El trabajo puede ser positivo, negativo o cero. Fijémonos en este primer caso. Fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido, la misma dirección y sentido. El ángulo entre ambas es cero. En este caso el trabajo es positivo. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es menor a 90, la componente de esta fuerza, cuando nosotros, la componente paralela al desplazamiento, va a ser estar siempre en la misma dirección.
Por lo tanto, aquí el trabajo también va a ser positivo. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es mayor a 90 grados, vamos a obtener cuando proyectemos la fuerza en la dirección paralela al desplazamiento, que la fuerza se mueve en sentido contrario al desplazamiento. En este caso el trabajo va a ser negativo. Y finalmente, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero. Entonces tiene que tener, a la hora de hacer los ejercicios, esto en claro. Si fuerza y desplazamiento son paralelas y en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Si son paralelas, como en este caso, pero en el sentido contrario, el trabajo es negativo. Si son perpendiculares, el trabajo es cero. Fíjense ahora que sobre un cuerpo pueden estar actuando varias fuerzas al mismo tiempo. Por lo tanto, el trabajo total efectuado sobre ese cuerpo va a ser igual a la sumatoria del trabajo de cada una de las fuerzas que están actuando. Si nos fijamos acá, tenemos una fuerza de rozamiento y el peso. El peso y este objeto que se mueve en esta dirección. Por lo tanto, ¿qué fuerzas van a realizar el trabajo? La fuerza de rozamiento va a realizar un trabajo negativo. La fuerza de rozamiento es hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo. Y la componente X del peso, que también tiene esta misma dirección, hace un trabajo positivo. Por lo tanto, el trabajo total va a ser el trabajo de la fuerza peso menos el de la fuerza de rozamiento. La normal y el peso en I no hacen trabajo porque son perpendiculares a la dirección del desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo de cálculo donde tenemos varias fuerzas aplicadas. Estos ejercicios son inventados por mí, así que son extras de la guía. Van a quedar en la presentación para que los puedan ver cada vez que los necesiten y encuentran un ejercicio similar en la guía o ejercicios extra que quieran hacer. El ejercicio dice, un hombre aplica una fuerza F sobre una caja. Esta se desplaza con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado sobre un plano inclinado con un ángulo de 35 grados. La caja pesa 50 newtons y se desplaza 2 metros hacia arriba sobre la pendiente. Calcula el valor de la fuerza y el trabajo neto aplicado sobre la carga. Sobre la caja, perdón. En primer lugar, nosotros tenemos la fuerza peso, que es esta. La fuerza peso vamos a descomponerla en el sistema de referencia que nosotros elegimos, que es X hacia arriba y perpendicular. Por lo tanto, las componentes va a ser el peso en Y y el peso en X. Como yo tengo que calcular esta fuerza, y esta fuerza se opone al peso en X, y además la normal y el peso en Y, por lo que vimos, no hacen trabajo, por lo tanto, estas dos componentes no las voy a calcular. Entonces calculo solamente el peso en X. El peso en X, ¿a qué es igual? A el peso, y en este caso, por el seno de 35 grados. Este peso es lo mismo que ponerlo acá. Entonces, esta componente es opuesta al ángulo de 35 grados. Ese valor me da 28,68 newtons. Para calcular la fuerza, planteo Newton. Fíjense que en un ejercicio de trabajo estamos usando el tema de dinámica, que en general los ejercicios se encuentran relacionados. Por lo tanto, vamos a plantear que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza F aplicada hacia arriba y el peso. El peso ya lo calculamos, la fuerza F no la sabemos, o sea que fuerza menos peso es igual a masa por aceleración.
Despejamos el valor de la fuerza operando matemáticamente y nos da 33,78 newtons. Con esos valores ahora vamos a calcular el trabajo total efectuado sobre el objeto. El trabajo total dijimos que era la sumatoria de todos los trabajos efectuados, aplicados, el trabajo aplicado sobre ese objeto. Por lo tanto es el valor de la fuerza aplicada por el hombre, por la distancia, menos el trabajo del peso por la distancia. Fíjense, fuerza aplicada por el hombre y desplazamiento van en el mismo sentido, trabajo positivo. Peso de la caja y desplazamiento, sentido contrario, el trabajo es negativo. Si hacemos las cuentas correspondientes, nos da que el trabajo total aplicado sobre esa caja es 10,2 joules. Fíjense que es un ejemplo sencillo, pero sirve a los efectos de saber cómo calcular el trabajo total de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto determinado. Trabajo sobre una fuerza variable, esto en general no lo vemos, yo se los dejo acá para que puedan verlo y leerlo, ya que está en el capítulo del libro. Cuando aplicamos fuerza sobre un resorte, la fuerza es variable, es decir, va aumentando a medida que estiramos el resorte. Pero esto no voy a ahondar mucho más en el tema. Ahora vamos a adentrarnos en el teorema del trabajo y la energía. Cuando nosotros tenemos una serie de fuerzas aplicadas sobre un objeto, habíamos dicho, y Julieta lo dijo en la clase pasada, que ese cuerpo se aceleraba, cambiaba de velocidad. Si ahora lo que vamos a calcular es el trabajo aplicado sobre ese objeto, que era la fuerza por la distancia desplazada, lo que se modifica es la energía del objeto. Y en particular, un tipo de energía que llamamos energía cinética. La energía cinética está asociada al movimiento, se llama energía de movimiento. Nuevamente, la unidad de energía cinética es el joule, y lo calculamos, lo designamos con la letra K, y lo calculamos como 1/2 de la masa por la velocidad de ese cuerpo al cuadrado. Por lo tanto, si aplicamos una fuerza sobre un objeto, ¿cómo se relaciona esto con la energía cinética? Decimos que el trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto es igual a la variación de energía cinética. Sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado final menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es como regla general, entonces acuérdense, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto es igual a la variación de energía cinética de ese objeto. Dijimos que el trabajo es una medida entonces de la transferencia de energía cinética. Si el trabajo que estamos realizando sobre un objeto es positivo, esto es, la fuerza que aplicamos o la resultante de todas las fuerzas está aplicada en la misma dirección que el desplazamiento, ese trabajo es positivo. Y esto va a implicar un aumento de energía cinética. La velocidad final va a ser mayor a la velocidad inicial. En cambio, si aplicamos un trabajo negativo, esto es, supónganse que tenemos un auto sobre una rampa con los frenos, no pusimos el freno de mano y nosotros estamos intentando empujar ese auto hacia arriba para que no llegue hasta abajo de la pendiente. En este caso, el trabajo de esa fuerza es negativo. Y eso va a implicar, si logramos frenar el auto, una disminución de la energía cinética. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, en este caso, del teorema de trabajo y energía. Tenemos un cubo, como se ve acá en la figura, abajo a la derecha, de una masa de 2 kilos.
que se desplaza desde el reposo 2 metros horizontalmente al aplicarle una fuerza neta. Cuando hablamos de fuerza neta, es una fuerza que es la resultante de varias fuerzas que se están aplicando sobre ese cuerpo, en la misma dirección del movimiento. Si a esa fuerza neta se le opone una fuerza de rozamiento de 5 newtons, calcule la variación de energía cinética y la velocidad final del cubo. ¿Cómo vamos a solucionarlo? ¿Cómo vamos a resolver este problema? En principio, fíjense, tenemos básicamente dos fuerzas aplicadas, una fuerza neta hacia la derecha, en la misma dirección del movimiento, y una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento. Solamente fíjense en la parte izquierda, en esta parte, para la resolución de la primera pregunta. Entonces nosotros sabemos que la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas que están actuando es igual a la variación de energía cinética, delta K. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza neta, F, y la fuerza de rozamiento. Si hacemos el planteo, sabemos que la fuerza neta que está actuando por la distancia que se desplaza el objeto, o sea que el trabajo es positivo, menos el trabajo de la fuerza de rozamiento es contraria al desplazamiento, por lo tanto es negativo, es igual a la variación de energía cinética. Si reemplazamos por los valores correspondientes, tenemos 20 newtons por 2 metros menos 5 newtons por 2 metros. Eso es igual a 30 newtons por metro y eso es igual a la variación de energía cinética. Con esto respondimos la primera pregunta. Variación de energía cinética, entonces es 30 newtons por metro. Nos piden la velocidad final de ese cubo. Nosotros definimos como energía cinética, dijimos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si acá lo que calculamos en el punto anterior es la variación de energía cinética, básicamente estamos calculando la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y es el valor de los 30 newtons por metro o joules que encontramos antes. Ahora nos dicen que este cuerpo parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Esto implica que solamente vamos a tener velocidad final. Si la masa valía 2 kilos por un medio, nos queda 1 kilo por la velocidad final al cuadrado, es igual a los 30 newtons por metro que calculamos antes. Si despejamos el valor de la velocidad final, raíz cuadrada de 30 newtons por metro dividido 1 kilo, nos va a dar que la velocidad final de ese objeto que estábamos moviendo es de 5,48 metros por segundo o sobre segundo. Entonces, con solo saber el desplazamiento y las dos fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, podemos calcular la energía, la variación de energía cinética y la velocidad de ese cuerpo. Si hubiéramos tenido una velocidad inicial, simplemente acá deberíamos haber reemplazado por el valor de esa velocidad y hacer la cuenta correspondiente. Vamos a definir ahora un nuevo tipo de energía, que es la energía potencial. La energía cinética, la que vimos recién, dijimos que es una energía que se asocia al movimiento. La energía potencial es una energía que está asociada a la posición. Y la energía potencial podríamos decir que es una forma de almacenamiento de energía. ¿Qué tipos de energía potencial conocemos?
la energía potencial elástica, la energía potencial gravitacional, que son las dos que vamos a ver nosotros. La energía potencial elástica solamente está aquí definida, yo no me voy a explayar mucho, está también explicado en el libro. Es la energía que almacena, en este caso un resorte, cuando es estirado. Y esa energía luego se recupera cuando dejamos de aplicar la fuerza y el resorte recupera su forma original. Vamos nosotros a hacer mayor referencia a la energía potencial gravitacional. Es también una energía potencial de posición y está asociada a la altura que va a ganar un cuerpo respecto a un nivel de referencia. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está apoyado sobre el suelo y le aplicamos una fuerza y lo levantamos 2 metros, ese cuerpo va a tener a los 2 metros de altura una energía potencial. ¿Y por qué se llama potencial? Porque esa energía tiene la capacidad de realizar trabajo. Si nosotros soltamos ese cuerpo, que está a 2 metros de altura, va a comenzar a bajar y esa energía potencial se va a transformar en energía cinética, en energía de movimiento, porque ese cuerpo va a adquirir una velocidad. Por lo tanto, podemos definir a la energía potencial como el producto de la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra ese cuerpo. La variación de energía potencial es igual al trabajo de la fuerza que estemos aplicando o de la fuerza peso sobre ese objeto. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza que se esté aplicando para levantar un objeto hasta una altura determinada es igual a la variación de energía potencial. Para levantar un objeto, la fuerza mínima que tenemos que aplicar debe ser por lo menos igual al peso del objeto. Acá está la definición de trabajo, que es fuerza por la distancia que se levanta, que sube, y la definición de energía potencial, masa por gravedad por la variación de altura. Nuevamente, la unidad de la energía potencial es el joule, newton por metro. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de energía potencial. Miren esta figura, tenemos un libro, en principio ese libro nosotros lo teníamos apoyado sobre el suelo. Entonces, el enunciado nos dice, un libro que tiene una masa de 10 kilogramos yace sobre el piso de una biblioteca. Calcula el trabajo total realizado por la fuerza peso cuando el libro se eleva verticalmente 20 centímetros sobre el nivel del suelo. Yo quiero que presten atención a esto. Esta es la fuerza peso, masa por gravedad. Y esta es la fuerza aplicada para levantar ese libro desde el suelo a una altura de 20 centímetros. En el problema les están pidiendo el trabajo de la fuerza peso. Si se fijan, el libro se desplaza de esta manera. Si me hubiera salido de derecha la línea sería impresionante. Ahí está. Se desplaza de esta manera. Y la fuerza peso es hacia abajo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el trabajo de la fuerza peso es negativo. Por lo tanto, cuando hagamos el planteo, vamos a tener que ponerle delante de la variación de energía potencial un signo menos. Después vamos a ver si hubiéramos calculado el trabajo de la fuerza aplicada. Fíjense, el trabajo de la fuerza de gravedad es menos la variación de la energía potencial.
Y acá les aclaro que se colocó el signo menos delante, pues la fuerza peso está dirigida hacia abajo, mientras el desplazamiento es hacia arriba. Entonces, para calcular este trabajo, el de la fuerza peso, es menos la variación de energía potencial. ¿Y esto por qué es así? Porque mientras se levanta, ese cuerpo, ese libro está ganando energía potencial, pero la fuerza peso intenta bajarlo, intenta no que siga subiendo, al contrario, que baje cada vez más. Si hacemos la cuenta, tenemos 10 kilos por la gravedad, por los 20 centímetros que subió, tenemos el trabajo de la fuerza peso es de menos 19,6 joules. Y es un trabajo negativo. El signo sale obviamente de analizar esta diferencia. Fuerza-peso hacia abajo, desplazamiento hacia arriba. Importante, la fuerza-peso se está oponiendo al movimiento. Entonces, el trabajo de la fuerza-peso es negativo. Si el trabajo de la fuerza-peso es negativo, el cuerpo gana energía potencial. Fíjense qué hubiera pasado si calculamos el trabajo de la fuerza aplicada, es decir, de esta fuerza. Fuerza y desplazamiento van en el mismo sentido, se dirigen en el mismo sentido, son paralelas. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una fuerza hacia arriba, el trabajo es positivo. Y ese cuerpo gana energía potencial. Es decir, que la energía potencial en este caso es 19,6 joules con el signo positivo. Fuerza y desplazamiento en el mismo sentido. Por lo tanto, la fuerza aplicada hace un trabajo positivo para levantar el libro y esto aumenta la energía potencial. ¿Qué tiene de importante este ejercicio? Para destacar que cuando ustedes vayan a calcular el trabajo de una fuerza que se le esté pidiendo, tienen que analizar cuál es esa fuerza. Porque si ustedes les pidieran el trabajo de la fuerza peso, fíjense que el trabajo es negativo, mientras el trabajo de la fuerza aplicada es un trabajo positivo. Entonces siempre deben identificar o tener en claro qué fuerza es la que está realizando trabajo. Vamos ahora a definir con la energía cinética y la potencial, que ya conocemos el significado, una nueva forma de energía que la llamamos energía mecánica. La energía mecánica no es más que la suma de la energía cinética y la energía potencial, como estoy señalando ahí abajo. En los sistemas podemos aplicar fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en función del tipo de fuerza que estemos aplicando, vamos a tener conservación de la energía o no. Si aplicamos fuerzas conservativas, un ejemplo de fuerzas conservativas, los que vamos a usar nosotros, son la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Esas son fuerzas conservativas. Estas fuerzas, el trabajo no depende de la trayectoria que realice el objeto, sino del punto inicial y final. Si sobre un objeto aplicamos fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva, es decir, la energía mecánica final es igual a la inicial. Las fuerzas no conservativas son fuerzas que se asocian con la trayectoria del objeto, es decir, no es lo mismo que un objeto realice una trayectoria que otra.
para llegar de un punto inicial a uno final. El valor del trabajo de esa fuerza no conservativa cambia. ¿Qué ejemplo de fuerzas no conservativas tenemos? La fuerza de rozamiento, la resistencia de los fluidos, por ejemplo. ¿Y por qué cambia? Si nosotros, para llegar de un punto inicial a uno final, teniendo rozamiento, hacemos una trayectoria que tiene 10 metros y hacemos otra que tiene 5 metros, la fuerza de rozamiento en la de 10 metros disipa mayor cantidad de energía que en la de 5 metros. Por lo tanto, depende del camino recorrido. En este caso, cuando tenemos fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se conserva, porque parte de la energía cinética que podría transformarse, potencial o cinética que se podrían transformar una en otra, se disipa en otro tipo de energía. Por ejemplo, en la energía en forma de calor, cuando tenemos rozamiento. En las fuerzas no conservativas, cuando actúan fuerzas no conservativas, hay un pasaje de energía potencial a cinética y viceversa. Y la energía total, la mecánica, se conserva, es decir, cambian la energía potencial en cinética, pero el resultado final es el mismo. Este es el teorema o la ley de conservación de la energía mecánica. Esto nos dice que la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más potencial, y si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica potencial. Acá tienen la fórmula de cálculo desarrollada y acá tienen el planteo general. Esto se cumple solo si las fuerzas son conservativas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Dice, una pelota se encuentra suspendida a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo. Repentinamente se suelta y se la deja caer. La pelota pesa 5 newtons. Calcule la velocidad de la pelota justo antes de chocar contra el suelo. En primer lugar, tenemos una pelota que está suspendida a 2 metros de altura. Si está suspendida a 2 metros de altura respecto del piso, que va a ser nuestro sistema, nuestro nivel de referencia, esa pelota tiene energía potencial acumulada. Cuando la soltamos, esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. Y la fuerza peso es la que está actuando en mover ese cuerpo desde los 2 metros hacia el piso. Y en este caso nos piden cuál va a ser la velocidad justo antes de chocar contra el suelo. A nosotros nos dan el peso de la pelota, pero necesitamos la masa. Entonces nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Podemos despejar la masa, que nos da 0,51 kilogramos, que es el peso sobre la gravedad. La fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, podemos plantear que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Si hacemos el planteo formal, sería la variación de energía cinética final más la variación de energía potencial final es igual a la variación de energía cinética inicial más la variación de energía potencial inicial. Ahora, en función de esto, tenemos que ver qué energías tenemos en cada instante. Fíjense, inicialmente la pelota estaba a 2 metros de altura y en reposo. Por lo tanto, solamente, inicialmente, vamos a tener energía potencial.
al final la pelota está cayendo, se encuentra casi al nivel del piso, por lo tanto, energía potencial final es 0 y solamente vamos a tener energía cinética final. Si ahora reemplazamos por los valores, fíjense, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más masa por gravedad por altura final, es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial. En este caso, la masa la conocemos, la velocidad final no. La altura final sabemos que es 0, porque estamos calculando la velocidad en el momento de chocar el piso. Este 0 hace que todo este término sea 0. Es decir, energía potencial final es 0. Vamos a calcular los términos de energía mecánica inicial. La masa la conocemos, la velocidad inicial es 0, porque esa pelota estaba suspendida a 2 metros de altura sin velocidad inicial. Mientras que la energía potencial inicial es la masa por la gravedad por los 2 metros a la que estaba suspendida. Si se fijan, vamos a tener energía cinética final y energía potencial inicial. ¿Qué nos está diciendo esto? Que toda la energía potencial que tenía el objeto a los 2 metros de altura se transformó en energía cinética cuando la pelota está llegando al nivel del suelo. Si hacemos las cuentas y reemplazamos por los valores, vamos a encontrar que la velocidad final de este cuerpo, de la pelota, al llegar al piso, es de 6,26 metros por segundo. Este es un ejemplo típico de cálculo de energías mecánicas con fuerzas conservativas. Es importante que, como la clase va a quedar, esta presentación va a quedar subida, lo revean, porque es un ejemplo típico y les va a ayudar a hacer los ejercicios después de la guía. Ahora vamos a ver el caso de fuerzas no conservativas. Dijimos que cuando teníamos fuerzas conservativas, como la fuerza gravitatoria o la elástica, la energía mecánica se conservaba. Y esto era, la energía mecánica inicial era igual a la energía mecánica final. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fuerzas no conservativas? El rozamiento y las fuerzas de resistencia de los fluidos, que son las que vamos a ver nosotros. En este caso no se conserva la energía mecánica y la energía mecánica final va a ser distinta a la inicial, de acuerdo al tipo de fuerza que esté actuando. Si está actuando fuerza de rozamiento, a medida que el objeto se va desplazando por una superficie rugosa, parte de la energía que tiene este objeto se va a transformar en energía calórica. Por lo tanto, la energía final del objeto va a ser menor a la energía inicial que tenía ese objeto, como consecuencia del trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces podemos definir que el trabajo efectuado por fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, como pueden ver en esta fórmula general. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un sistema en donde tienen una fuerza de rozamiento y a su vez el objeto está a determinada altura y tiene determinada velocidad, el cambio de la energía cinética y potencial inicial y final va a ser igual al trabajo de esa fuerza no conservativa. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. En este ejercicio tenemos esta caja
donde está actuando la fuerza peso. Y la fuerza peso hace que ese cuerpo se desplace una distancia de 1 metro hacia abajo. Ahora, sobre esta caja también está actuando la fuerza de rozamiento entre la caja y el plano inclinado en el que se está desplazando. Fíjense que la altura inicial era de 0,5 metros, la altura final a la que va a llegar la caja es 0. Y la velocidad inicial de esta caja es 0. El ejercicio dice, una caja se deja caer por su propio peso, el peso es de 9,8 newtons, por una rampa con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Es este ángulo que tenemos acá, escrito. Si se desplaza una distancia de 1 metro sobre la rampa, adquiriendo una velocidad final de 2 metros por segundo, calcular el valor de la fuerza de rozamiento. En este planteo, nosotros sabemos que está actuando una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, sabemos que el trabajo de todas las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, por la fórmula general que tenemos acá destacada. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Nosotros sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía cinética final más la energía potencial final menos la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Esto es energía mecánica final, energía mecánica inicial. Ahora vamos a plantear el trabajo de la fuerza no conservativa, ¿cómo lo calculamos? Simplemente como fuerza por distancia. La fuerza aplicada es la fuerza de rozamiento. Y la distancia es el metro que se va a desplazar sobre esa rampa. Un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, más masa por gravedad por altura, menos 1 metro por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial. Esa es la forma general del planteo de la ecuación. Ahora vamos a reemplazar por números. Fuerza de rozamiento no la conocemos y es la que tenemos que calcular. La distancia que se desplaza, 1 metro. Tenemos el valor de la masa, tenemos el valor de la velocidad final, acá ya se encuentra elevada al cuadrado. Acuérdense que el valor de la velocidad final era 2 metros por segundo. Acá ya tenemos 4 metros por 4 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. El valor de la posición final es 0. Este 0 anula todo este término. Volvemos ahora a las fases iniciales. La fase inicial tenemos que, en realidad, esto es al cuadrado, no es 0,2. Esto es un cuadrado. La velocidad inicial era 0, porque parte del reposo. Y la energía potencial inicial la calculamos con 0,5 metros de altura. Miren algo que resulta importante para destacar. Fíjense que la energía potencial yo la calculé con la altura vertical que tiene. Por lo tanto, no importa si ustedes están en un plano inclinado, la energía potencial siempre la van a calcular en función de la altura vertical que se desplace ese objeto. Si hacemos las cuentas, ahora vamos a obtener los distintos términos. Si operamos, vamos a llegar a que la fuerza de rozamiento por 1 metro es igual a menos 2,9 kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si pasamos esto dividiendo,
llegamos a que la fuerza de rozamiento es menos 2,9 kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido 1 metro, y nos queda menos 2,9 newtons. Este metro se simplifica con este 2 de acá, nos queda kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es newton. Y es lógico que nos dé negativo, porque dijimos que la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento, por lo tanto, esa fuerza tiene que ser negativa. Esto es un pantallazo general del tema de trabajo y energía. Ustedes ya lo leyeron del libro, esto es un apoyo que les estamos dando y simplemente vimos o quisimos enfatizar en la resolución de los ejercicios en función de los 4 puntos más importantes de este tema. Así que bueno, muchas gracias. Esta fue el final de la presentación. Perfecto, Gustavo, si querés, deja de compartir pantalla y así estuvieron llegando algunas preguntas, así que te las paso. Hola, hola. Ahí se cortó un minuto. A ver, decime. Sí, te voy a pasar algunas preguntas que nos estuvieron llegando. Sí. Cuando hiciste la descomposición de las fuerzas y del trabajo, Sí. quedaron algunas dudas con respecto a por qué usabas Seno y seno, no. Bien, coseno, si siempre está disponible el valor del ángulo, está preguntas bien. de ese estilo. Perfecto. A ver. Chicos, yo veo el eje X, o sea, cuando ustedes tienen una fuerza, a ver, voy a ver si puedo nuevamente proyectar pantalla, quiero mostrarles una cosa. Si ustedes tienen una fuerza, no siempre el eje X lo van a encontrar o va a ser la proyección, digamos, de la fuerza en X va a ser con el coseno del ángulo y la del eje Y con el seno. Es decir, no siempre se cumple eso. Fíjense en este caso. En este caso sí se cumple. Si se fijan, ustedes tienen este ángulo de aplicación y la fuerza es esta. Por lo tanto, la componente X, ¿a qué es igual? Al valor de la fuerza por el coseno de este ángulo. En este caso se cumple lo que ustedes generalmente aplican. Pero eso no es una ley, es decir, no siempre la componente X es con el coseno del ángulo. Fíjense en este caso, que seguramente es los que les prestó confusión. Nosotros ahora vamos a tomar este ángulo de acá que yo estoy pintando, este ángulo. Si nosotros esta fuerza peso que tenemos acá la queremos descomponer en X y en Y, en esta y en esta, fíjense, lo voy a dibujar aparte. Esta sería la componente Y. Ahí. El peso va a ser este. Y la componente X, fíjense que nosotros, al descomponer lo que estamos haciendo, básicamente es formar un triángulo rectángulo. Esta sería la componente X. Si este es el ángulo, la componente X, esta de acá, ¿lo calculo con el seno o con el coseno del ángulo? En este caso, ven que la componente X es la opuesta al ángulo que estoy tomando como referencia. Por lo tanto, en este caso, el peso X es igual al peso por el seno del ángulo, tita.
Entonces, no tomen como una ley que siempre la proyección sobre el eje X es con el coseno y la proyección sobre el eje Y es con el seno, porque fíjense que en este caso no se cumple. Eso va a depender de la posición o del ángulo del que ustedes estén tomando. Si, por ejemplo, en vez de tomar este ángulo, hubiéramos tomado este ángulo de acá, este ángulo, con este ángulo sí se cumple que el peso en X es este peso por el coseno del ángulo. Si se fijan, el lado X es adyacente al ángulo que estoy tomando como referencia. Entonces, siempre analicen para saber la proyección sobre cada eje, si el ángulo es opuesto al lado o es adyacente. Que sea adyacente, yo siempre lo defino como que el ángulo toca al lado, tienen un punto en común. Que sea opuesto significa no tienen ningún lado en común y el lado está, por decirlo no muy académicamente, de espaldas al ángulo. Entonces, si el lado es opuesto al ángulo, para proyectarlo aplicamos el seno. Si el ángulo es adyacente al lado, para proyectarlo aplicamos el coseno, independientemente que sea X e Y. Perfecto, Gustavo. También tenían dudas de en qué casos el signo del trabajo era negativo y por qué era negativo a veces el signo del trabajo. A ver, otra vez, que se cortó un cacho. ¿En qué casos el signo del trabajo es Sí, negativo y por qué es negativo en esos casos? bien, a ver. Vamos a hacer 3 ejemplos bien claritos. En el primer caso, supongan que tenemos un libro en el piso. Yo levanto ese libro y camino horizontalmente. En ese caso, la fuerza que yo estoy aplicando es vertical. La distancia que recorro es horizontal. Esa fuerza no hace trabajo. Trabajo positivo. Yo tengo un carrito y lo empiezo a empujar. El carrito se desplaza hacia la derecha y la fuerza que yo le estoy aplicando también es hacia la derecha. En ese caso, la fuerza que yo estoy haciendo tiende a aumentar la velocidad. En ese caso, el trabajo que yo estoy haciendo es positivo porque estoy aumentando la energía cinética del objeto. Ahora vamos al caso de trabajo negativo. Supónganse que ustedes tienen un auto. Están manejando un auto que van con una velocidad determinada y aprietan los frenos de golpe y ese auto empieza a disminuir su velocidad hasta que queda frenado totalmente. Si ustedes aprietan el freno, las ruedas se clavan, entre las ruedas y el piso empieza a haber una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento del auto. Es decir, si el auto iba hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. En ese caso, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. El auto sigue desplazándose hacia la derecha, pero la fuerza está aplicada hacia la izquierda. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el ángulo entre fuerza y desplazamiento, si era mayor a 90 grados, entre 90 y 180, el trabajo era negativo? En este caso, el ángulo es de 180. Por definición de trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo sería fuerza por distancia por el coseno de 180. Y el coseno de 180 es negativo, es -1. Por lo tanto, si la fuerza está aplicada hacia la izquierda, pero el objeto se desplaza hacia la derecha, ese trabajo es negativo. Les vuelvo a decir el ejemplo del auto que estaba sin frenar sobre una rampa. El auto ese empieza a bajar y ustedes quieren
frenarlo para que el auto no siga y se choque contra una pared. Entonces le empiezan a aplicar una fuerza contraria para que ese auto en algún momento se frene. Fíjense, la fuerza que yo estoy haciendo es contraria al desplazamiento del auto. Por lo tanto, como el auto se desplace hacia la derecha y la fuerza que yo aplico es hacia la izquierda, ese trabajo es negativo. La fuerza peso también hace un trabajo negativo si yo estoy subiendo un objeto, porque el objeto se está elevando, pero la fuerza peso siempre está dirigida hacia abajo. Entonces, fuerza y desplazamiento son contrarios. Entonces, en este caso, el trabajo de esa fuerza también es negativo. No sé si les aclaré la duda. Sí, creo que quedó claro, Gustavo. También te preguntaban, había algunas dudas con el signo de algunas fuerzas. Preguntaban si el signo de la fuerza de rozamiento es siempre negativo. Depende del sentido. A ver, ¿se acuerdan que en la presentación anterior Julieta les dijo que cuando estábamos trabajando con fuerzas teníamos que definir un sistema de referencia? Al definir un sistema de referencia, nosotros estamos definiendo qué sentido es positivo y qué sentido es negativo. Generalmente, uno define el sistema de referencia como positivo en el mismo sentido que se está moviendo el objeto. Por lo tanto, si es así, si definimos al sistema de referencia como positivo en la dirección del movimiento del objeto, la fuerza de rozamiento es negativa, porque siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces, como regla general sería, ustedes podrían decir que el sistema de referencia, tómenlo siempre en la misma dirección del movimiento del objeto, entonces la fuerza de rozamiento siempre va a ser negativa. Bueno, perfecto, Gustavo. También una aclaración, porque estuve viendo ahí, a veces en las guías puede ser que aparezcan los módulos, quiere decir el valor del módulo siempre va a ser positivo y ustedes le tienen que poner el signo según el sistema de referencia que eligen. También. Sí, la última, así ya vamos terminando, tiene que ver con, no se entiende bien la diferencia, si podés aclarar, entre fuerza conservativa y no conservativa y cómo darse cuenta que una fuerza es conservativa y no conservativa. Simplemente una aclaración breve, si puedes hacer sobre Bien. el tema. Una fuerza es conservativa cuando, independientemente de todo el camino que hagamos para llegar de un punto a otro, si nosotros tomamos el valor inicial y final, siempre es el mismo. Por ejemplo, hay un libro que está sobre el suelo. Yo levanto ese libro, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, doy un salto, doy una vuelta a carnero y después ese libro lo apoyo a 2 metros de distancia del suelo. La energía potencial que va a tener ese libro es la energía inicial que tenía en el suelo y la energía final que tiene a los 2 metros de altura. No me interesa todo lo que yo hice en el medio, es independiente de eso. Una fuerza no conservativa, al contrario, tiene que ver con toda la trayectoria seguida por el libro. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, cuanto más trayectoria haga, más energía va a disipar esa fuerza en forma de calor. Se transforma y esa energía luego no se va a poder volver a transformar en energía cinética. Cuando una fuerza es conservativa, toda la energía potencial que tiene se transforma íntegramente en energía cinética. Cuando una fuerza es no conservativa, la energía potencial que tenía ese cuerpo, parte se transforma en energía cinética y parte se transforma en otro tipo de energía que no se puede recuperar. A los efectos de nuestro curso, siempre acordate, la fuerza peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas y la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Esas son las que vemos nosotros. Con que tengas en claro esas diferencias, estas 3 fuerzas, a qué pertenecen cada una, ya te va a servir para hacer los ejercicios.